Hoy yo les voy a hablar del RFLP, que es conocido como el poliformismo de longitud de fragmento de restricción, y les voy a hablar del RAPD, que es conocido como el poliformismo amplificado aleatorio ADN. En 1985, el genetista Sir Ale Jeffrey descubrió el poliformismo de longitud de fragmento de restricción, que también se denomina fragmentos de restricción de longitud polimórfica. Esto se refiere a secuencias específicas de nucleótidos en el ADN, los cuales son reconocidos y cortados por enzimas de restricción. Estas enzimas también se conocen como endonucleasas de restricción. Las secuencias de restricción presentan usualmente patrones de distancia, longitud y disposición diferentes en el ADN de diferentes individuos de una población, por lo que se conoce que la población. Podemos ver dos individuos, el individuo A y el individuo B. En esta parte podemos evidenciar que en la secuencia del ADN ellos presentan los nucleótidos de reconocimiento. Estos nucleótidos están en una posición diferente, así como la distancia tienen una distancia diferente entre ellos. Los fragmentos finalmente son separados mediante electroforesis en gel, el cual va a proporcionar un patrón de bandas que es exclusivo para el ADN y finalmente va a ser analizado. Por último, el poliformismo de longitud de fragmento de restricción tiene como características que es un método comúnmente empleado por su rapidez en la obtención de los resultados, como también se ha aplicado en diversos estudios que han permitido identificar especies bacterianas propias de humanos y animales. Un ejemplo de ello es la Biovares de Brucella melite. En la imagen se puede evidenciar que cada individuo en su secuencia específica de nucleótidos fue cortado por una enzima de restricción. Al ser cortado, entonces hay unos fragmentos de diferente longitud. Acá podemos ver un fragmento corto, un fragmento de longitud mediana, y en el individuo B podemos ver un fragmento de longitud larga. Estos fragmentos lo que se lleva a cabo, lo que se hace es separarlos mediante electroforesis en gel. El RAPD es el poliformismo amplificado aleatorio ADN, también conocido como poliformismo de producto amplificado al azar. Es una técnica que emplea un tipo de marcador molecular basado en la restricción en cadena de la polimerasa. Los fragmentos de ADN obtenidos por medio de esta técnica se amplifican en regiones aleatorias del genoma, ya que son los iniciadores o cebadores de la reacción. Como características que tiene el poliformismo amplificado aleatorio ADN es que es una técnica muy cómoda, muy rápida, requiere poco ADN y no se requieren conocimientos previos sobre la secuencia. También se pueden distinguir de manera rápida y simultánea muchos organismos. Como segunda característica es que se emplean análisis genéticos que permitan el establecimiento de similitudes entre comunidades de la misma especie, por ejemplo, entre bacterias y las plantas. También es utilizada como análisis de diversidad genética. En esta imagen podemos ver 3 secuencias de ADN, las cuales se encuentran desnaturalizadas. En cada secuencia hay un cebador distribuido al azar. Acá podemos ver los cebadores, los cuales se encuentran distribuidos al azar en cada secuencia de ADN. En la parte inferior de la imagen se puede evidenciar que ese cebador lo que hará en esos puntos es amplificación de secuencias cortas, es decir, que va a colocar secuencias cortas de pares de bases.
Estas secuencias pueden ser entre 10 a 12 pares de bases. Vamos a hablar de una de las técnicas de investigación de biología molecular que es utilizada desde 1990, la cual se le nombra RAPD, que significa DNA polimórfico amplificado al azar, la cual consiste en la amplificación de segmentos de ADN por PCR, que es una técnica que se basa en la síntesis enzimática de millones de copias de un segmento específico de ADN, pero esta no elabora marcadores por sí sola. Esta técnica utiliza indicadores o primer pequeños, generalmente de 10 nucleótidos, a diferencia del RAPD, que solo utiliza un solo primer o un solo iniciador. A esta técnica se le denomina marcadores moleculares, los cuales señalan tanto regiones codificantes como no codificantes del genoma, lo que corresponde que al aplicar dicha técnica podrán descubrirse mutaciones en plantas, animales y humanos, relacionadas con características de intereses en los sectores de la agronomía, medio ambiente, la producción animal o la medicina. A continuación hablaremos del procedimiento de esta técnica, donde primero se debe tener una extracción de ADN según de la especie que se quiera evaluar. Segundo, se debe tener un PCR convencional, donde van a ir ciertos componentes como es la extracción de ADN más el primer, un solo primer que se utiliza en este caso, y otras soluciones que van a permitir llegar a un resultado final. El PCR convencional mide la acumulación del ADN. Posteriormente se emplean otras técnicas para la visualización de resultados, como es electroforesis y análisis del gel. A la distancia que el fragmento recorrió a partir de la aplicación se compara con la distancia del peso molecular. Y por último, el análisis del patrón de bandas. Es posible observar diferencias polifórmicas entre las especies. Para finalizar con esta técnica, los marcadores RAP se han utilizado con éxito en diversas especies con fines de mejora animal o vegetal y para el análisis de poblaciones de microorganismos. Vamos a hablar de una de La técnica de investigación RFLP es una técnica que se basa en la detección de heterogeneidad en la secuencia de genes por el funcionamiento de enzimas de restricción específicas. Su procedimiento se basa principalmente en la amplificación de fragmentos de restricción por PCR. Esta técnica es ampliamente usada ya que con ella podemos detectar mutaciones, alteración de genes o enfermedades y se pueden realizar pruebas de paternidad basándose en esta técnica. Etapas para llevar a cabo la técnica RFLP. La primera etapa consiste en la digestión del ADN por medio de enzimas y ligación de los adaptadores. Para esto se debe tratar con un ADN extraído y purificado correctamente. El ADN debe ser digerido en forma simultánea por las enzimas E-coli y mCell en un buffer, el cual cumple la función de activar la función de cada una de las enzimas. Estas enzimas de restricción hacen un proceso de digestión restrictiva en el cual reconocen cortas secuencias específicas en el ADN donde cortan formando fragmentos de distintas longitudes. Una vez los fragmentos de longitudes están formados, los extremos cohesivos dejados por el corte de las enzimas de restricción se ligan a pequeños oligonucleótidos que poseen los extremos complementarios a estos, teniendo como resultado un ADN flanqueado por oligonucleótidos conocidos en 3 combinaciones posibles. En la segunda etapa, los fragmentos de restricción se separan mediante electroforesis en geles de agarosa. En este gel,
Los fragmentos corren debido a un campo eléctrico y se disocian obedeciendo una masa o una carga eléctrica según la muestra de la técnica que se está utilizando. En el gel se puede observar que hay dos alelos de distinto tamaño y nos permiten distinguir entre ambos individuos o ambas secuencias de ADN que se están analizando. Una vez los fragmentos están separados por electroforesis, las bandas pasan a ser transferidas a una membrana donde sufren hibridación. Estas bandas se pueden transferir con una sonda que permite determinar la longitud y la separación de los fragmentos. Para el paso de estas cadenas de ADN o estas bandas, es importante que dichas bandas estén desnaturalizadas, es decir, en forma de cadena sencilla para permitir la hibridación con las ondas específicas. Es muy importante resaltar que las endonucleasas de restricción en su mayoría cortan el ADN de cadena doble en secuencias específicas y cada sitio es reconocido. Las técnicas RAPD y RFLP corresponden a un tipo de marcador molecular utilizado por el perfil de patrón específico de bandas observadas en un gel, por lo cual para estos marcadores se pueden establecer solo dos tipos de fenotipos: la presencia o la ausencia de un producto amplificado, que se conoce como banda. Cada banda o producto de amplificación corresponde a un dato binario o también llamado de doble estado. Esto con el fin de facilitar el tratamiento cuantitativo de los datos, para lo cual se debe determinar la presencia de una banda o de un genotipo, asignándoles el número 1 si hay presencia y el número 0 si hay ausencia.